¿Cómo está nuestra fe? Sí, porque nosotros necesitamos fe. La palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en todo el transcurso de nuestra vida necesitamos ver la mano de Dios obrar. Pero sin fe, ¿cómo va Dios a obrar? Y hay un milagro tan poderoso en nuestra vida, que es lo que Dios hizo en mi hija Mariana, que este testimonio te tiene que impactar y llevar tu fe a otro nivel, para que no te conformes, al contrario, tú ponga demanda, porque Dios está listo para hacer ese milagro que tú tanto necesitas. Hace un tiempo estaba sufriendo de una condición muy incómodo, doloroso y desesperante. Estaba teniendo un sangrado por más de 2 meses y mientras buscaba solución en lo físico, con doctores, medicinas, procedimientos, no abarqué una solución. ¿Cómo pudiste tú llevar esa condición como madre, como mujer casada? ¿No te desesperaste? ¿Cuál fue tu condición en ese tiempo en el cual tú no veías tu sanidad? Además de sentirme frustrada, me sentía vergonzosa. Incluso ni siquiera yo te había comentado la condición ni al apóstol. El único que supo fue realmente mi esposo, porque él oraba conmigo, me decía, ten paz, Dios te va a sanar, pero en mi corazón ya yo me estaba conformando a la condición que yo tenía. Incluso yo dije, bueno, cuando sea que pare, pare. Y si sucede es que me sana, bueno, Dios me sanará. Pero no tuve una demanda, una expectativa real de que Dios puede hacerlo en un instante, Dios lo puede hacer conmigo. A veces tenemos tanta fe para ver los milagros suceder en otros. Yo oro por otro, ayuno por otro, yo los llamo, los levanto, pero en ese momento de mi vida como que mi fe había menguado de tal forma donde no creí que Dios lo iba a hacer conmigo. Pero Dios obró de una manera creativa, sobrenatural, una forma que nunca lo había experimentado en mi vida personal. Y fue antes de que me llegara la necesidad. Ya Dios había provisto la solución y el milagro en el momento. Meses antes tuve un encuentro con el Señor donde Él me mandó a pintar un cuadro acerca de la mujer de flujo de sangre. Tuve un encuentro poderoso, me llevó a lágrimas, a sentirme muy confrontada con ese pasaje y lo pinté. Y lo tuve ahí en mi casa por un buen tiempo hasta que me llegó el proceso y meses después, cuando me puse a mirar el cuadro y me detuve y medité en eso, sentí la misma presencia de Dios inundarme de una forma tan sorprendente, como muy pocas veces en mi vida he sentido lo que sentí en ese momento. Y fue como la misma presencia hablarme y decirme, solo necesitas un poco de fe para recibir lo que tú necesitas. Ve tras de mí, tras tu milagro, porque yo soy el que te puede sanar y puedo darte el rompimiento que tú tanto necesitas. En ese momento, en ese encuentro, fui sana y nunca volví a tener ese manchado ni sangrado. Algo que duré 2 meses sufriendo, Dios en un instante me sanó. Es sorprendente porque Dios desde antemano ya va preparando lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Pero hasta que nosotros no nos acerquemos a Él, hasta que no lo busquemos de todo corazón, ese milagro está ahí, latente. Como mi hija Mariana, buscando todos los recursos en lo natural, pero se había olvidado que había un Dios todopoderoso. Y cómo ese cuadro que Dios ya le había ministrado hacerlo, pintarlo, fue el que Dios usó para que ella reconociera que así como sanó a la mujer del flujo de sangre, asimismo el milagro estaba para ella. Porque la mujer del flujo de sangre le puso una demanda a Jesús. Esa mujer rompió con todos los esquemas, con todo lo tradicional. Cuando ella no tenía recursos, nada que agotar, ella fue a buscarlo. Y así le pasó a mi hija Mariana. 2 meses con ese sangrado, pero ya no había más la medicina, los médicos, todo. Ella tuvo un encuentro con el Dios de milagro, ella tuvo un encuentro con lo sobrenatural y asimismo el sangrado cesó. ¿Cuántas cosas no están cesando en nuestras vidas por nosotros estar buscando otra fuente y no la fuente verdadera? ¿Cómo te puedes tú sentir, Mari, ahora que verdaderamente tú puedes ver a ese Dios que obró de una manera sobrenatural, sin recursos médicos, sin nada, solamente por tú creer y ver que hay un Dios que obra poderosamente en nuestras vidas? Realmente es como, es creer y entender que antes de que me tuviera una necesidad, antes que me viniera esa condición, Dios ya proveyó la solución antes. Él me mandó a hacer ese cuadro antes que me llegara esa condición. Y eso para mí era como entender que Dios sabe todas las cosas, que Dios provee todas las cosas antes que tuviéramos una necesidad para tal cosa. Y Dios tiene la solución para ti antes que tú lo necesitaras.
y Él está dispuesto a darte esa sanidad, darte ese rompimiento que tú tanto necesitas. Solo necesitas un poco de fe, de ir tras de Jesús y tocarlo. Un toque es capaz de cambiar tu vida entera, es capaz de sanarte, transformarte, liberarte, y eso es lo único que tú necesitas hoy, mujer, levantarte en fe y ir tras tu milagro. Y es bueno que nosotros entendamos que Dios obra de diferentes maneras, porque a veces nosotros tenemos un concepto de cómo Dios va a hacer esa obra en nuestras vidas, ese milagro y esa sanidad, pero simplemente a través de un cuadro, de una pintura, Dios habla. Dios te habla de muchísimas maneras. Entonces no podemos encajar a Dios, decir de esta manera es que Él lo va a hacer. No, Dios tiene una multiforme sabiduría para hacer como Él quiera y cuando Él quiera. Solamente abócate a Él, créele a Él y dile, Espíritu Santo, llévame, mi Dios, a entender lo que Dios quiere en mí, a yo tener esa hambre, esa fe, esa pasión y esa búsqueda, porque yo quiero ver al Dios de milagros en mi vida. Sé que este testimonio va a impactar tu vida. Si has buscado otra alternativa, es el momento de tú cesar. Este es el momento de tú poner tus ojos en Él, al igual que mi hija Mari, y tú verás cómo el milagro va a obrar en tu vida, porque Dios está preparado, está listo, lo quiere hacer y sobre todo, Él quiere que tú seas testigo de su gran poder. La mujer del flujo de sangre, ella misma le contó el testimonio a Jesús cuando se vio que ella estaba expuesta. Ella expuso su condición de que ella tenía una condición, pero tocó el borde del manto. Nosotros no podemos tener vergüenza de contar nuestro testimonio, porque así como un día nosotros estamos, así mismo hay muchas que necesitan de esa fe y de ese testimonio para alcanzar un nivel de fe mayor y verdaderamente recibir lo que tanto han anhelado. Así como Dios me sanó en un instante, Dios también te puede sanar. Y yo creo, me uno con tu fe para creer que el Dios de milagros también obrará en este momento, en este instante, a tu favor. Dios te bendiga.